Hola, hola, Dios les bendiga, gracias por acompañarme una nueva semana con un nuevo devocional. ¿Qué les parece si comenzamos con una oración? Señor Jesús, te damos gracias en esta hora por la bendición que tú nos das de poder presentarnos delante de tu presencia. Ponemos este tiempo en tus manos pidiéndote que seas tú hablando a nuestra vida, a nuestro corazón, que podamos recibir lo que tú tienes para nosotros, que podamos aprender de tu palabra, atesorarle en nuestro corazón y compartirla con la gente que nos rodea. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, pues el día de hoy quiero compartir con ustedes un pequeño devocional que lo he titulado en base a una pregunta que sería ¿un sacrificio? Y para ello les voy a invitar a que me acompañen a darle lectura en Levítico capítulo 4 versículo 20, que dice de la siguiente manera: y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él, y así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. Pues por eso lo he titulado un sacrificio. ¿Por qué? Pues porque este versículo básicamente nos está enseñando de cómo eran las ordenanzas que se le daba antes al pueblo de Israel. No sé si les ha tocado leer que decía que van a ofrecer tantos becerros, tantos carneros, que una flor, como decía, una flor amasada con aceite, algo así. Y cosas así, o sea, como que una paloma, un palomino, y venían muchísimas cosas que Dios les decía como que ustedes les van a decir al pueblo que ofrezcan esto para poder como ser perdonados, que si cometieron adulterio tienen que traer esto para poder ser perdonados. Si, no sé, cometieron otro crimen, pues tienen que traer esto para sacrificio. Y pues Dios básicamente les daba como una ordenanza, ¿verdad? Que para poder, incluso si iban a pedir como que cualquier cosa, si iban a consultar a Dios, tenían que llevar un pequeño sacrificio. Entonces es por eso que lo he titulado un sacrificio, porque hoy en la actualidad, o sea, realmente no nos presentamos ahí en el templo que decir, pastor, traje un cabrito para sacrificarlo y ver si Dios me perdona porque conté una mentira. O sea, no. O sea, hoy en día no hacemos eso. No sé si haya culturas como allá, pues ustedes saben, allá pues en el oriente, yo no sé si haya culturas que a la actualidad hagan eso, pero por lo menos, o sea, sabemos que aquí no, ¿verdad? Entonces, eh, yo estaba reflexionando precisamente que anteriormente nos estaban compartiendo ahí en el templo, en una predicación nos decían del sacrificio de Jesús, que nos relataban precisamente que Jesús fue ese sacrificio vivo para que nosotros pudiéramos ser salvos, para poder recibir ese perdón. Y precisamente ese es el enfoque en el que yo quiero compartir con ustedes hoy, porque antes, en los tiempos antiguos, ¿verdad? Se acostumbraba que para una persona fuera perdonada tenía que ofrecer un sacrificio. Y como les decía, o sea, aquí está diciendo que con el becerro de la expiación, que lo mismo va a hacer de ese becerro. O sea, si hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. O sea, antes no era decir, cometí este pecado, voy a ir al cerro, o voy a ir al monte, ahí al altar, y voy a ofrecer este becerro en expiación. No, o sea, antes tenían que ir a buscar al sacerdote y tenían que ir, como me imagino, como que apartar cita y decir, oh, pues es que cometí este pecado, pero pues quiero pedirle perdón a Dios y pues aquí traigo mi becerro, ¿verdad? Y ya el sacerdote era el quien tomaba el becerro, lo preparaba, y porque al final de cuentas, o sea, los sacerdotes, Dios mío santo, tenían demasiado trabajo, porque, o sea, no era nomás de ir a poner el becerrito ahí y se acabó, no, o sea, tenían que prepararlo, que le tenían que sacar unas cosas, que una cosa sí era para otra cosa, que con la sangre tenían que bañar quién sabe qué, o sea, la verdad era un show hacer todo eso de los sacrificios. Pero lo que a mí me impacta es que cuando Jesús vino a esta tierra, Jesús vino con un propósito. Y ese propósito fue para que cada uno de nosotros pudiésemos ser salvos, para que cada uno de nosotros pudiésemos ser perdonados. Y lo que a mí me impacta fue que Jesús, en todo su tiempo que Él estuvo aquí en la tierra, Jesús estuvo preparando. Jesús estuvo preparándose hasta que llegó ese día en el que Él fue arrestado, en el que Él fue entregado, en el que Él fue incluso torturado por las mismas personas
o sea, Jesús siempre se estuvo preparando como ese sacrificio para presentarse con un cuerpo perfecto, con un cuerpo sin mancha, sin arruga, que un cuerpo, o sea, literal sin pecado. Jesús siempre estuvo preparándose para darse en sacrificio. Y me pongo yo a pensar de cuán bendecidos somos gracias a Jesús. Porque se imaginan, o sea, antes, en el tiempo de antes, o sea, no crean que era que le fallaban a Dios 3 días a la semana y esos 3 días tenían que ir por un becerrito. No. O sea, antes había como que cada cierto tiempo era cuando se ofrecían los sacrificios de perdón. Pero me pongo yo a pensar en que cuando Jesús vino a esta tierra, o sea, las cosas cambiaron. La ley quedó atrás porque Jesús vino a marcar la gracia en el mundo. Jesús vino a traer gracia, a que Dios dijera, está bien, ya no me tienen que venir a traer un becerrito porque ya el sacrificio fue Jesús. O sea, Jesús dio su propia vida por amor a cada uno de nosotros. Y eso es demasiado especial porque realmente, o sea, nos podemos dar cuenta, o sea, un sacrificio. O sea, Jesús estuvo dispuesto a dar su vida para que ustedes y yo pudiéramos ser salvos. Jesús estuvo dispuesto a ser humillado, a ser burlado, dispuesto a todo lo que le hicieron para que ustedes y yo pudiéramos recibir el perdón de Dios. Porque créanme que no hay otra persona en la que nosotros podamos ser salvos sino solamente por nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Jesús y gracias al nombre que es sobre todo nombre Jesús, es que ustedes y yo podemos ser salvos. Porque si Jesús no se hubiera dado en sacrificio por nosotros, o sea, a lo mejor y Dios seguiría pidiendo que le llevaran a sacrificios cada cierto tiempo. Mas sin embargo, nosotros, por más que le fallemos a Dios, tenemos la oportunidad de, en el mismo instante en que pecamos, poder doblar nuestras rodillas y poder clamar al nombre de Jesús y decirle, Señor Jesús, perdóname porque te fallé, perdóname porque mira, conté una mentira, porque cometí este pecado, perdóname. Y gracias a eso que hizo Jesús es que nosotros no tenemos que ir a confesarnos delante de un pastor y decirle, pastor, fíjese que esta semana conté 20 mentiras, cometí este pecado y este otro. No, o sea, ahora tenemos nosotros el privilegio de, si estamos en nuestra casa, en nuestra habitación, pedirle perdón a Dios. Si vamos rumbo al trabajo, en el carro o en el camión, allí donde vayamos tenemos la oportunidad de pedirle perdón a Dios. ¿Por qué? Porque ahorita ya no es como antes, o sea, no tenemos que ir hacia una persona y confesarle nuestros pecados, porque al único que le debemos de confesar nuestros pecados es a Jesús, porque Jesús es nuestro abogado hacia con el Padre, y Jesús es el que va a interceder por nosotros. Y que yo me quiero imaginar a Jesús en una situación en la que Él, me lo quiero imaginar que está en el cielo, ¿verdad? Escuchando miles de peticiones de perdón, miles de oraciones de arrepentimiento. Y yo me quiero imaginar a Jesús delante de Dios diciéndole, me lo quiero imaginar que le dice, papá, por favor, mira que fulanito pues volvió a fallarte, pero mira, está muy arrepentido, está orando y me está pidiendo que lo perdonemos, por favor, perdónalo. Y así yo me quiero imaginar a Jesús, que ese es como que lo que Él hace, ¿verdad? Cuando nosotros clamamos a Dios y le decimos, Señor, perdóname porque te he fallado. Yo me quiero imaginar a Jesús intercediendo por nosotros para que podamos ser salvos, ser perdonados. Ay, perdón. y eso, ¿saben? Eso es muy especial porque nos damos cuenta que ya no tenemos nosotros que ir hacia un lugar a ofrecer sacrificio. El único sacrificio que pudiese yo decir que nosotros tenemos que hacer es buscar a Dios con todo el corazón. Es apartarnos del pecado, apartarnos del mal y o sea, entregarnos a Dios completamente, dejando las cosas que a mí me gustan a un lado por agradar a Dios, dejando lo que más me apasiona si va en contra de la voluntad de Dios. Esos son los sacrificios que nosotros tenemos que hacer para poder agradar a Dios, ¿saben? Porque, o sea, Jesús estuvo dispuesto a renunciar a su propia vida
para que ustedes y yo pudiésemos ser salvos. Así que nosotros tenemos que estar dispuestos incluso a renunciar a nuestra propia vida si es necesario, con tal de permanecer fieles a Dios. Y escuchen esto que dice en Mateo 16:24, que dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. O sea, Jesús, antes de ofrecer su vida en sacrificio, Jesús ya les estaba diciendo a sus discípulos que si alguien estaba interesado en seguirlo, tenía que negarse a sí mismo para poder seguir a Jesús. Y ese es el mismo mandato que se nos da a nosotros, negarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque yo les voy a decir que nosotros somos humanos. O sea, lo mayor que tenemos nosotros son los deseos de la carne, porque somos seres humanos. Pero saben que cuando nosotros le entregamos nuestro corazón a Cristo, cuando nosotros le entregamos nuestro corazón a Jesús, viene el Espíritu Santo sobre nosotros, y a partir de ahí comienza nuestra vida, que tenemos nuestro lado carnal y nuestro lado espiritual. Y es allí donde nosotros tenemos que agarrar nuestro lado carnal y sujetarlo para poder estar en el lado espiritual, porque imagínense, si nos dejáramos por el lado carnal, seríamos malas personas. Mas sin embargo, cuando estamos en el camino de Jesús, que estamos guiados en el Espíritu Santo, tenemos que jalar nuestro lado carnal, porque el lado carnal nos va a llevar hacia lo malo, nos va a decir: cuenta una mentira, róbate este chicle de la tienda, haz esto que está mal. Pero el lado espiritual nos va a estar ahí diciendo: eso no lo hagas, no debes contar mentiras, no debes robar, no tienes por qué hacer esto. Y ahí ese es el sacrificio que nosotros tenemos que hacer, porque si dentro de mí yo quiero ver algo indebido, o sea, yo tengo que hacerle caso al Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a estar redarguyendo en mi corazón y me va a estar diciendo: eso está mal, no lo veas. Y si yo le hago caso a mi voz carnal, pues ahí voy a estar mal. Por eso nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos, que aunque yo me esté muriendo de ganas por ver esa película o esa cosa mala, yo tengo que negarme incluso a mis propios gustos, negarme a mis deseos y decir: no, porque esto está mal, y yo tengo que obedecer lo que el Espíritu Santo me está diciendo. Por eso Jesús nos decía que aquel que quiera seguirlo tiene que negarse a sí mismo. Y yo considero que ese es como el único sacrificio que nosotros tenemos que hacer. Si queremos agradar a Dios, si queremos seguir a Jesús, tenemos que aprender a vivir en nuestra vida conforme al Espíritu Santo y no conforme a la carne, porque los deseos de la carne nos llevan a la perdición, pero los deseos del Espíritu Santo nos van a llevar a que podamos disfrutar de una vida gloriosa en Cristo, una vida en la que nosotros digamos: wow, o sea, las bendiciones de Dios son súper. Por eso en este día yo pues les invito a que apreciemos, a que valoremos, a que honremos la vida de Jesús, porque, o sea, realmente si Él no se hubiese dado en sacrificio por nosotros, no sabríamos qué hubiese pasado con nuestras vidas. A lo mejor ustedes y yo no existiríamos, o no sé, a lo mejor y la ira de Dios hubiese venido mucho más pronto, ¿verdad? O sea, realmente no lo sabemos. Por eso hay que darle gracias a Dios, que porque en su misericordia no hemos sido consumidos, y porque hasta el día de hoy Dios nos da la oportunidad de poder recibir ese perdón a través de Jesús, a través de Cristo. Así que pues mi deseo es que esta palabra se quede en sus vidas, en sus corazones. Y pues, ¿qué les parece si disponemos de este tiempo para orar? Y pues así estaríamos finalizar con este devocional. Señor Jesús, en esta hora te agradecemos porque reconocemos, Señor, que sin ti no somos nada. Te damos gracias por haber sido dispuesto, Señor, para dar tu vida en rescate por nosotros. Gracias porque diste tu vida para que pudiéramos ser salvos, para que pudiéramos recibir el perdón. Agradecemos, Señor Jesús, por la bendición, la oportunidad que tú nos das de poder estar escuchando de esta tu palabra, y te pedimos que seas tú cada día hablando nuestra vida, nuestro corazón, que tengamos ese deseo, ese anhelo de buscarte. Te damos gracias porque hasta aquí has tenido misericordia de nosotros, y porque sabemos que sigues tú intercediendo por nosotros. Ponemos nuestras vidas en tus manos, pidiéndote que nos ayudes para que podamos agradarte, para que podamos negarnos a nosotros mismos y que podamos seguirte en todo momento, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues gracias por acompañarme una semana más. Nos vemos en el próximo devocional. Bendiciones.